Vamos a analizar la vuelta 28 de la carrera de Silverstone cuando la lluvia empezó a caer más intensamente sobre la pista. A la izquierda de la flecha podemos ver cómo unas cuantas vueltas antes los tiempos estaban un poquito más abajo, al menos en los dos McLarens. Sin embargo, con el aumento de la intensidad de la lluvia, los tiempos se incrementaron ahí donde está la flecha, que es la vuelta 28, que es la que vamos a analizar. Ambos pilotos traían el neumático intermedio verde en ese momento. En la gráfica de la velocidad en kilómetros por hora, que es la de a mero arriba, podemos ver que Piastri saca una diferencia en velocidad sobre Norris, que es la línea blanca. En la delta, que es la gráfica de en medio, podemos ver cómo Piastri le saca al menos unas 300 milésimas en las 4 primeras curvas a Norris. Y en la gráfica del fondo vemos que es el DRS, que como estaba lloviendo, pues dirección de carrera no lo había habilitado y pues por ende ninguno de los dos pilotos lo pudo activar por seguridad. En el mapa está señalada la curva 4 y en la gráfica de velocidad vemos que es la curva más lenta de todo el circuito. Esa la tomaban más o menos como a unos 70 km por hora. La que sigue es en la flecha que acaba de aparecer, es la curva 7, que también es la segunda curva más lenta y esa se toma por ahí de casi 80 km por hora. Y la tercer curva más lenta de todo el circuito es la combinación de Vale y Club, en donde esa ya andamos tomándola como a los 90 y tantos kilómetros por hora, unos 92 más o menos. Vamos a poner este carrito para que nos ayude a explicar la relación que hay entre la velocidad que tiene el coche y la generación de downforce de las alas y el fondo del coche. Cuando el coche está totalmente detenido a 0 km por hora, obviamente no genera ningún downforce, ni las alas ni el fondo del coche. ¿Por qué? Porque es como una avioneta que está estacionada, simplemente no genera sustentación. Entre más rápido va el coche, más carga aerodinámica generan sus alas. Pero en las curvas lentas de este circuito de Silverstone, digamos que el coche va a 70 km por hora y en comparación a las velocidades máximas, pues genera mucha menos fuerza descendente en sus alas y en el piso. Y esta es la razón por la que los pilotos le batallan para salir acelerando rápido de las curvas 4, 7 y en la última combinación 17 y 18, que es Vale y Club. Si consideramos que el trazo de estas tres curvas no es aceleración en línea recta, pues complica más las cosas, porque el piloto tiene que ser muy cuidadoso en la dosificación del acelerador con giro de volante, porque es muy fácil que se trompee y pierda el control. Todas estas condiciones que ya mencionamos es lo que propician que el coche pierda tracción con el mentado wheel spin, que no es otra cosa que la llanta trasera, cuando le aceleran un poquito de más, empieza a derrapar, empieza como a quemar llanta, empieza a girar sin que el coche avance, y eso termina en pérdida de tiempo por la pérdida de la tracción. Y si además la lluvia deteriora el agarre del pavimento, pues la cosa se pone súper fácil de perder el control y de perder la tracción y de que el coche no acelere como quisieran los pilotos por todas estas condiciones que ya explicamos. Nos regresamos a la curva 4 para explicar la ingeniosa técnica que utilizó Lando Norris para resolver el problema de la tracción en estas curvas lentas. Vemos, para empezar, en la gráfica de arriba del delta, vemos como Piastri, que llevaba una ventaja como de 300 milésimas en la curva 4, en la etapa de aceleración rumbo a la curva 5, que es con giro de volante, se ve como pierde toda su ventaja, debido a que, como vemos en la gráfica del medio, que son las RPMs,
La línea anaranjada, que es Piastri, tiene picos de revoluciones por minuto mayores a las de Lando Norris, y el motivo está en la gráfica de mero abajo, que son las marchas o las velocidades en las cuales están circulando los McLaren en ese momento. Y ahí vemos, donde está la flechita de mero abajo, vemos como Lando Norris está haciendo la técnica de short shifting, es decir, que no hace los cambios muy rápido para no permitir que las revoluciones del motor se disparen, y así se ahorra pérdida de tracción innecesaria, cosa que Piastri no hizo, y por eso le empieza a sacar ventaja y le recupera tiempo Lando Norris a Piastri. Exactamente lo mismo sucede en las curvas 6 y 7, en donde vemos en el delta como la curva anaranjada, que corresponde a Piastri, pierde alrededor de medio segundo respecto a la línea horizontal blanca, que es Norris, porque fue el piloto más rápido en esta vuelta que estamos comparando. En la gráfica del medio, que son las RPMs, vemos más claramente los picos de revoluciones que son mayores en el coche de Piastri, y la razón la vemos a mero abajo en la gráfica de las marchas. En el cambio de la tercera a la cuarta velocidad, prácticamente la hace de inmediato Norris, haciendo los cambios cortos o short shifting, mientras que Piastri dura un poquito más revolucionando su coche, y eso es lo que lo hace perder tracción respecto a Norris. Haciendo un zoom en estas gráficas, podemos ver cómo en la de a mero abajo, en la flechita, marca cómo Norris hizo el cambio de tercera a cuarta y luego inmediatamente hace el cambio a quinta, lo cual genera una diferencia de unas 1000 revoluciones por minuto menos en el coche de Norris con respecto a Piastri, y esto es lo que lo ayuda a mejorar su tracción a Norris. Haciendo zoom en la gráfica de la velocidad en kilómetros por hora, podemos ver cómo, haciendo toda esta técnica, Norris logra sacarle 9 kilómetros más de velocidad a Piastri en plena aceleración, y eso es lo que lo hace salir más disparado, mejor traccionado, y Norris termina ganando alrededor de medio segundo desde lo que viene siendo la arrancada de la curva 7 con giro de volante bien traccionado hasta la frenada de Copse. Ahí es donde le recupera Lando Norris alrededor de medio segundo sobre Oscar Piastri. Aquí en este zoom vemos como Norris dura mucho menos tiempo en quinta velocidad y luego inmediatamente hace el cambio a sexta mucho antes de tiempo que Oscar Piastri, lo cual en la gráfica del medio otra vez se traduce en que el coche de Norris tiene 1200 revoluciones menos que el de Piastri, mejorando su tracción. Estos picos en la línea anaranjada de Oscar Piastri en cuanto a las revoluciones del motor de su McLaren nos hacen imaginar cómo las ruedas traseras estuvieron perdiendo tracción por el wheel spin durante estos picos de revoluciones. Continuando con el análisis de la vuelta, llegamos a Copse, que es la curva 9. Para que se ubiquen, es la curva donde tuvieron su encontronazo Max Verstappen contra Lewis Hamilton en piso seco en 2001. Dicho contacto es el que manda a Max contra las barreras de protección, pero bueno, ya una vez ubicándose cuál es esta curva de Copse, vemos como en la gráfica del medio, en el delta, hay una pequeña disminución en la diferencia de Piastri, recuperándole un poquitito de tiempo sobre la línea horizontal blanca de Norris, porque en la gráfica de velocidad que está mero arriba, vemos en la flechita como marca claramente que Oscar pasó más rápido que Norris en Copse. El motivo es que Piastri aceleró un poquitito más que Norris en Copse. Y llegaban pues los pilotos a la sección de las S, que son Maggots, Beckett y Chappell.
las cuales son muy difíciles de tomar, elevan mucho el grado de dificultad del trazo de la pista y le dan mucha personalidad al circuito. En esta sección rápida y técnica se ve en el delta, que es la gráfica de mero arriba, cómo Piastri le recupera gran parte de la desventaja que tenía con Norris. La razón la vemos en el acelerador, que Piastri pasa acelerando un poquito más que Norris, pero es una pena que la FIA no nos publique la telemetría del giro del volante, que sería muy interesante verlo aquí, la diferencia en los trazos de uno y otro piloto, pero bueno, es un dato que no tenemos y ni modo. Aquí vemos como en la salida de las heces, que es Chapel, hacia la recta del hangar, en la gráfica del acelerador, que es la flecha de mero abajo, Norris frena mucho menos tiempo que Piastri, y eso hace que en la gráfica de mero arriba del delta le vuelva a sacar distancia en segundos de ventaja Norris sobre Piastri. Recorrían toda la recta del hangar, que es la sección más rápida de todo el circuito, y llegando a la frenada de la curva 15, que es Stowe, Oscar Piastri le recupera casi toda la desventaja que tenía respecto a Norris, nada más en la frenada de Stowe. En la gráfica del acelerador vemos como Piastri mantiene el acelerador activado unos instantes más pegado a la curva que Norris. En la gráfica del freno vemos como Piastri frena antes que Norris, pero Norris sale acelerando primero de Stowe que Piastri, y por eso en el delta otra vez le vuelve a sacar ventaja Norris sobre el australiano. Llegando al final de las gráficas y de la vuelta, vemos como en Vale y en Club Piastri recupera casi toda la desventaja que tenía, gracias a que acelera más que Norris, y eso lo vemos en la segunda gráfica. Aquí vemos como Piastri transita las últimas curvas del circuito con menos RPMs que Norris. Eso le da la ventaja sobre piso mojado, ya que, como ya hemos visto, maximiza la tracción. En la gráfica de mero abajo, en las marchas, vemos como Piastri y Norris ya no hacen tanto cambio corto o short shifting en las últimas curvas del circuito, porque esa curva tiene como 20 kilómetros más de velocidad en comparativa con la 4 y con la 7, y eso hace que el coche genere un poquitito más de downforce, cosa que perciben claramente los pilotos y se animan a acelerar. Ellos perciben el agarre de su coche y se animan a acelerar hacia la meta para cerrar los tiempos con una diferencia mínima de 66 milésimas entre los dos pilotos. Estos picos de revoluciones en la curva Club ya no le afectan como antes a Piastri, a pesar de que está acelerando mucho más marcadamente que Norris. Haciendo un zoom en las últimas curvas del circuito, vemos como Piastri empieza a acelerar mucho más temprano que Norris, y lo hace de manera sostenida. Aquí vemos los picos de RPMs, que no tiene pérdida de tracción Piastri, y en la gráfica de mero abajo vemos que, a pesar de que Piastri hace los cambios antes que Norris, pues sin hacer tanta técnica de short shifting o de cambios cortos, pues no pierde tracción. Son cambios más normales. Como ya lo habíamos comentado, aquí vemos que al cierre de la vuelta la diferencia entre estos dos pilotos quedó en 66 milésimas de segundo, lo cual pues es bastante parejo. Gracias por haber llegado hasta esta parte final del video. Si te gustó, por favor te pido que me regales un like, que te suscribas, que comentes, que compartas, y nos vemos en el siguiente análisis.